Bienvenidos a su espacio educativo hondurasensusmanos.com. Hoy conoceremos la segunda parte de las primeras damas de Honduras. Recordemos que esta es una vida política que ha tenido Honduras. Ingrese a su espacio educativo hondurasensusmanos.com para obtener mayor información sobre esta trayectoria que hemos estado viendo en una primera parte. Conozca Honduras como su propia mano. Recordamos nuestro objetivo, que es conocer la vida y desarrollo social de las primeras mujeres que fueron primeras damas de Honduras en los tiempos de nuestra historia antepasada. Hablaremos de Ana Mateo Arbizu Flores, María Ana Milla Castejón, Mariana Milla, Damiana Galvez, Nicolasa Avilés y Jesús Planas Zúñigas. Vamos a conocer a Ana Mateo Arbizu, quien se convirtió en una primera dama de Honduras porque su esposo José Santos Guardiolas, presidente de aquel entonces en los años de 1856 a 1862, según la historiadora Anarella Vélez. Ella y su esposo hicieron de Honduras un país mejor y con una identidad más clara al crear símbolos patrios, que son los que conocemos hasta este entonces, como el escudo, la bandera, en representación de los que podemos mencionar y que vamos a ver en una de nuestras clases. Debido al asesinato del general José Santos Guardiolas en 1862, la familia tuvo que emigrar de Comayagua, de donde eran originarios, a la capital de Tegucigalpa. Recordemos que esta historia la podemos encontrar en nuestro espacio educativo hondurasensusmanos.com. Continuando con nuestra siguiente dama, Mariana Ana Milla Castejón, abuela de la primera dama Margarita Fiallos Castellanos de Arias y esposa de Victoriano Castellanos Cortés, esto en el año de 1862, quien fuese esposa de nuestro presidente Victoriano Castellanos Cortés. Nuestra siguiente dama, estamos hablando de Mariana Milla, quien fuera esposa de José María Medina. Esto como presidente de nuestra República en varios años, algunos consecutivos y otros por los intereses políticos que recorrían los presidentes de aquel entonces. Estamos hablando de los años de 1862 a 1863. También tuvo un periodo en 1865, 1866 a 1869 y de 1870 a 1874 y posteriormente en el año de 1876. Estamos hablando de uno de los presidentes que también tuvo participación en nuestro país. José María Medina, como presidente, obtuvo 7 puestos como presidente de nuestra República, como lo hemos mencionado por los años, en diferentes ocasiones. Recordemos que cada presidente y sus esposas, como primeras damas de Honduras, han tenido la participación en obras sociales, políticas, hablando sobre la trayectoria que ellas han desarrollado. Nuestra siguiente dama, Damiana Galvez, esposa de Crescencio Gómez Valladares, esto en el año de 1865 a 1876. Mencionamos a nuestra siguiente dama, Nicolasa Avilés, en los años de 1869 a 1870, esposa también del presidente de aquel entonces, Francisco Cruz Castro, esto en función del presidente Francisco Cruz Castro. Nuestra siguiente dama, Jesús Planas Zúñiga, esposa de Juan Antonio Medina Orellana, en los años 1872. Fue nombrado como presidente de facto, lo que significa literalmente, de hecho, ¿verdad? Esto por la fuerza de los hechos que se sucedieron en aquel entonces y que se le dio un reconocimiento jurídico y significa un derecho que le otorgaba al presidente Juan Antonio Medina en aquel entonces como presidente de facto. Esto en 1872. Nuestra siguiente dama, conocida como Francisca Boquín, Luisa Castro Acosta, Josefa Dolores Rodesno, Celestina
Mijango, Teresa Morejón Forrera y Emma Gutiérrez Lozano. Francisca Boquín, esposa de Celeo Arias, madre del presidente Juan Ángel Arias Boquín, esto en el año de 1872 a 1873. Luisa Castro Acosta, nuestra siguiente dama, esposa de Ponciano Leyma, presidente también de Honduras entre los años de 1874 a 1876 y nuevamente retoma la presidencia en el año de 1891 a 1893. Hablamos también de la siguiente dama, quien fuera Josefa Dolores Rodesno, en el año de 1876, esposa de José María Zelaya Yáñez, presidente reconocido de la República de Honduras. Celestina Mijango, esposa de Marco Aurelio Soto, otro de nuestros personajes emblemáticos de nuestro país, recordando así que Marco Aurelio Soto marca historia dentro de nuestro país. Esto en los años de 1876 a 1883. Recordemos también que como parte de la historia aparece en el billete de la denominación de 2 lempiras. Recordemos que podemos ingresar a nuestro espacio hondurasensusmanos.com para obtener mayor información sobre el presidente Marco Aurelio Soto. La siguiente dama, Teresa Morejón Ferrera, 1883 a 1891. Hacemos de conocimiento que es esposa de Luis Bográn, otro de nuestros personajes emblemáticos de nuestro país que han marcado la historia para conocimiento de la política hondureña. Emma Gutiérrez Lozano, en 1894 a 1899, fue primera dama a través de la presidencia de Policarpo Bonilla, también conocido como parte del desarrollo de actividades que fueron muy renombradas de la historia de nuestro país. Nuestras siguientes damas: Carmen Alemán Sarabia, Margarita Fiallos Castellanos, Josefa Matute, Purificación Rodríguez Estrada, Narcisa Romero Portillo y Victoria Alvarado Burchard. Iniciamos con Carmen Alemán Sarabia, primera dama de Honduras en 1899 a 1903, esposa de Terencio Sierra. Era de origen nicaragüense. Recordemos que fue presidente de nuestro país, que también dictó una parte de la historia de nuestro país. Margarita Fiallos Castellanos, quien era nieta del presidente Victoriano Castellanos Cortés, esposa de Juan Ángel Arias Boquín, presidente de nuestra República en el año de 1903, siendo así que tuvo trayectoria por poco tiempo en nuestro país. Hablamos también de la primera dama Josefa Matute, quien fuera esposa de Manuel Bonilla, 1903 a 1907, periodos de presidencias en los cuales ya duraba 4 años consecutivos la presidencia para poder tomar algunas actividades en cuestión de política de nuestro país. Nuestra siguiente dama, Purificación Rodríguez Estrada, esposa de Miguel Oquelí Bustillo en el año de 1907. Esto en función de las actividades que le otorgaban al presidente. La siguiente dama es conocida como Narcisa Romero Portillo, en los años de 1907 a 1911, esposa de Miguel Rafael Dávila Cuéllar, quien también fue presidente de Honduras y desarrolló actividades políticas en nuestro país. Nuestra siguiente dama, Victoria Alvarado Burchard, quien fuera esposa de Francisco Bertrán Barahona, esto en los años de 1912 a 1919. También hablaremos que es una descendiente del cónsul norteamericano de las Islas de la Bahía, Guillermo Burchard, en aquel entonces. Vamos a continuar con otras damas conocidas como Gumercinda Inestrosa Ocampo, Guillermina Leiva Castro, Ana Lagos Laínez, Francisca Fiallos Inestrosa, María Leiva Castro, Elena Castillo Barahona. Vamos a mencionar a la dama
Gumersinda Inestrosa Ocampo. Esto es en el año de 1919 a 1929, pero también se convirtió en primera dama en el año de 1833, esposa de Vicente Mejía Colindres, quien fuera presidente de Honduras. Guillermina Leiva Castro, nuestra siguiente dama en un periodo de 1919 a 1920, esposa de Francisco Bográn Barahona, hija también del presidente Ponciano Leiva. Nuestra siguiente dama, Ana Lagos Laínez, de 1920 a 1924, esposa de Rafael López Gutiérrez. Nuestra siguiente dama, Francisca Fiallos Inestrosa. Francisca Fiallos Inestrosa es en el año de 1924 a 1925 y es la esposa del presidente Vicente Tosta Carrasco. Recordemos que también es uno de los personajes emblemáticos de nuestro país en donde tuvo participación campesina para aplacar lo que era un poco la huelga bananera y las guerras civiles que se tenían en nuestro país, ya que teníamos un presidente como dictador en esos años, quien era muy reconocido, conocido como también Tiburcio Carías Andino. Recordemos que toda esta información de los presidentes usted la puede encontrar dentro de nuestra página hondurasensusmanos.com para obtener mayor información. Nuestra siguiente dama es María Leiva Castro, en el año de 1925 a 1928, esposa de Miguel Paz Barahona. Recordemos también que es otro reconocido presidente de nuestro país. No dejamos por fuera a la dama Elena Castillo Barahona, de 1933 a 1949, esposa del presidente Tiburcio Carías Andino. Recordemos también que ella se convirtió en primera dama por un tiempo bastante desarrollado, ya que el presidente Tiburcio Carías Andino fue el gobierno más largo que se tuvo en ese siglo XX, ¿verdad? Del siglo XX al siglo XXI. Entonces, es un conocimiento que ustedes van a poder obtener a través de nuestra página. Nuestras siguientes damas son Laura Barnes Paredes, Laura Vigil Lozano, Alejandrina Bermúdez Milla, Gloria Figueroa, Luz María Sequeira y Alba Nora Gúnera. Nuestra dama Laura Barnes Paredes, de 1949 a 1954, es la primera dama siendo esposa del presidente Juan Manuel Gálvez. Otro personaje que en la trayectoria de nuestro país ha sido muy emblemático y muy conocido. Recordemos que también pertenece a la denominación de uno de nuestros billetes, que es el de 50 lempiras. Laura Vigil Lozano, 1954 a 1956, esposa de Julio Lozano Díaz, también presidente de Honduras. Nuestra siguiente dama es Alejandrina Bermúdez Milla, esposa de Ramón Villeda Morales, ya más actualizada para nuestros tiempos de 1957 a 1963. Conociendo la siguiente dama, Gloria Figueroa, de 1963 a 1970 y de 1972 a 1973, donde el presidente Osvaldo López Arellano toma doblemente la jefatura de la República. Luz María Sequeira, esposa de Ramón Ernesto Cruz Uclés. Esto en el año de 1971 a 1972. Se convierte en primera dama de la República de Honduras. Nuestra siguiente dama, Alma Nora Gúnera, fue esposa de Juan Alberto Melgar Castro. Esto en el año de 1975 a 1978. Vamos a conocer un poco más que fue una política hondureña licenciada en Magisterio y fue la primera dama de Honduras entre 1975 y 1978. Recordemos que cada una de las damas tuvo una participación en la historia de nuestro país. Ella, siendo esposa del jefe de Estado de Honduras, el general Juan Alberto Melgar Castro, fungió como primera dama.
cuando Melgar Castro fue impuesto como gobernante según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, deponiendo así su camarada castrense al general Osvaldo López Arellano, en donde implicaba un escenario o un escándalo financiero de cuyas destituciones habían solicitado las Fuerzas Armadas en los partidos políticos. Recordemos que algunos de nuestros presidentes participaron siendo generales de la República de Honduras. Y para mencionar algunas actividades que tenía la primera dama, ella fue presidenta del Comité Central del partido y con el mismo fue también alcalde del municipio de la ciudad de la capital de Tegucigalpa. Seguidamente también fue nombrada precandidata presidencial por su partido nacional y formó una corriente electoral con el cual ganó las elecciones internas en el año de 1996, quedando así oficialmente su candidatura como la primera mujer hondureña en aspirar a la presidencia en la Constitución de la República de Honduras. Nuestra siguiente dama es Carlota Márquez, esposa de Policarpo Paz García, en 1827 en el mismo año, 1827. También conocemos a Aida Zacapa, quien fuese esposa de Roberto Suazo Córdoba, otro de los presidentes emblemáticos de nuestro país, en el año de 1982 a 1986. Tenemos a Miriam Bocop Selva, quien fuera esposa de José Simón Azcona, entre los años de 1986 y 1990 se convierte en la primera dama de la República de Honduras. Tenemos a la siguiente dama, Norma Regina Gaborit, quien fuera esposa de Rafael Leonardo Callejas, otro de los presidentes del siglo XXI más conocidos en nuestro país en los años de 1990 a 1994. Tenemos nuestra siguiente dama, Bessie Watson, esposa de Carlos Roberto Reina. Esto entre los años de 1990 a 1994. Bessie Watson es de nacionalidad estadounidense, siendo así que su periodo como primera dama de Honduras fue de 1994 a 1998. Nuestra siguiente primera dama, Mary Fleck, esposa de Carlos Flores Bacusé, entre los años de 1998 hasta el 2002. Estamos hablando de Mary Fleck con nacionalidad estadounidense. Y mencionarles que como primera dama luchó políticamente junto a su esposo. Por esta década de los 80, el ingeniero Carlos Flores se desempeñaba como ministro en el gobierno del ingeniero José Simón Azcona del Hoyo, quien más tarde, en celebración de conciliación de su partido liberal, se abrieron las oportunidades para que se escribieran en los movimientos precandidatos para poder obtener la presidencia de nuestro país. Y junto a su esposa obtuvieron el apoyo electoral con el Partido Liberal. Pero en las elecciones generales vencieron al candidato del Partido Nacional, Rafael Leonardo Callejas, quien estaba en el entonces como el candidato del partido. Así que tenemos la participación de Mary Flex en una cumbre de primeras damas centroamericanas y el BID para darle apoyo a la mujer rural. Este es un proyecto llamado PRAF, que generalmente era de microempresarias para las madres solteras o mujeres que no tenían el apoyo o enviudaban de su vida matrimonial. Asimismo, fue una de las preocupaciones también de Mary Flex como primera dama, la educación infantil. Y manifestó tener la merienda escolar, el bono estudiantil y sobre otra la salud, ya que solicitaba que todos los niños menores fueran vacunados y apoyados en los hospitales y que hubieran orfanatos o casas donde los acogieran. Esto como fundaciones de la organización no gubernamentales. Y así tenían una clara participación de proyectos futuros.
Ella también fue la fundadora del proyecto Profuturo en el año de 1998. Nuestra siguiente dama, Aguas Ocaña, quien fuera esposa de Ricardo Maduro, esto como presidencia en el año de 2002 al 2006. Ella tuvo bastante participación como primera dama de Honduras. Em, Lideró campañas presidenciales y fungía como canciller en la Embajada de España en Tegucigalpa. Nació así que ambos fueron llevando un paso para seguir con actividades por la niñez, como una mujer luchadora que se comprometía con adoptar niños huérfanos y tener así el acompañamiento para poder dar fuerza a la niñez. Hablamos también de que tuvo bastante trayectoria porque regresó a vivir a España en un periodo corto de tiempo, lo que destacó rumores de que ella y su esposo pues sostenían un divorcio. Pero esto se desmintió y le dieron diferentes premios a ella por el príncipe de Asturias, ¿verdad? Y se dio por todo la parte de participación que tuvo como primera dama. Y se le otorga el premio de la princesa de Asturias en la coordinación. Esto gracias a todas las actividades que ella pudo lograr siendo primera dama de Honduras. Tenemos a nuestra siguiente dama, Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya. Esto es en el año de 2006 al 2009. Recordemos que ella sería la segunda dama en buscar la presidencia y la primera mujer electa presidente de Honduras para el año 2021. Funge como primera dama en el 2006 hasta un golpe de Estado en el 2009. Desde octubre del 2010 es presidenta de la Organización de Mujeres de la Conferencia Permanente de los Partidos Políticos de América Latina. Su vida y trayectoria se inicia con la trayectoria del partido del cual su esposo formaba parte, que era del Partido Liberal. Como ella se convierte en primera dama, empieza a tomar participación y apoyo a madres solteras, siguiendo la misma línea de las damas anteriores, lo cual implica una lucha contra el SIDA también. Se desempeñó también un papel muy importante dentro de las actividades establecidas como la dirección de la Junta Nacional del Bienestar Social, en la representación feminista de Honduras, en la conservación y asamblea de las primeras damas del continente americano y asimismo las campañas lo acompañaba a su esposo en los viajes protocolarios de la agenda presidencial que tenía. Y termina su campaña política hasta el golpe de Estado. Nuestra siguiente dama es parte de la historia como un golpe de Estado. Y estamos hablando de Xiomara Girón, esposa de Roberto Micheletti Bain, quien fuera del 2009 al 2010. Esto en nombramiento de su esposo por el golpe de Estado que se le dio al presidente Manuel Zelaya en su partido político. Nuestra siguiente dama es Rosa Elena Bonilla, esposa de Porfirio Lobo Sosa, presidente de aquel entonces del 2010 al 2014. Tenemos nuestra siguiente dama, Ana García Carías, quien es esposa de Juan Orlando Hernández, presidente de la República del 2014 hasta el 2022. Recordemos también que fue presidente de facto. Siendo así que terminamos con la última participación para este año y que es el vigente, donde cambia y se invierte en los papeles y ya las primeras damas no están hasta este año 2022, sino que estamos hablando del primer varón con el título de primer caballero de la República, quien fuera, que se convirtiera un expresidente, quien fuese Manuel Zelaya.
siendo esposa de Xiomara Castro, presidenta actual de nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo aquí el espacio donde usted pudo obtener información sobre las primeras damas de nuestro país y el primer varón de nuestra república en representación de conocimientos generales de la historia de Honduras. Hasta la próxima.